911, ¿cuál es su emergencia? Hay un niño que vino a la puerta de mi casa pidiendo ayuda. Necesita... Claramente este niño es obvio que está lleno de heridas. Hay otros niños en casa de Jody. 2 hermanas. 2 hermanas y siguen en esa casa. ¿También están amarradas? Este programa investiga casos de maltrato infantil perpetrados por tutores e instituciones de confianza. Se recomienda discreción. En la siguiente serie se ocultaron las identidades de los 4 hijos Frankie más jóvenes y de los otros hijos de las víctimas para proteger su privacidad. El siguiente programa contiene grabaciones y fotos de individuos que asistieron a los eventos de Connections. Su inclusión en los videos no sugiere afiliación o promoción de Jody Hildebrand o de ese grupo. Este documental tiene 4 episodios. Las declaraciones hechas en un episodio deben considerarse con la información extra revelada en episodios posteriores. Recibimos muchas llamadas cuando el caso explotó. Escuchamos que era un muy mal caso de maltrato infantil e involucraba a los hijos de Ruby y Frankie. No estás en problemas conmigo, ¿de acuerdo? Solo tratamos de entender qué ocurre. Nuestro enfoque ahora eres tú. ¿Bien? Había cinta americana y plástico en sus muñecas. Debajo estaban las esposas. Podías olerlo. La piel. La policía no estaba segura de cuántos hermanos de Frankie seguían en casa. Y el niño no los había visto en un tiempo porque estaban aislados. Los oficiales lo veían y el estado en el que estaba, y les aterraba que fueran a encontrar un cuerpo. Voy a llorar. Necesitamos registrar la casa y si hay otros 2 niños haremos un operativo de seguridad de esa casa. Pero era una casa muy grande con un búnker de concreto grande. ¿Jody? Necesito que salga. Tengo a mi abogado. Muy bien, salga de la casa. No voy a Salga de la casa. ¡Salga de la casa! ¡Wow! ¡Entraron a mi casa! Departamento de policía. Y ellos registraron la casa buscando a los niños con pistolas afuera. Control, ¿pueden mantener el aire? Estamos registrando la casa. Y encontraron a una pequeña niña. ¿Puedes venir conmigo, amiga? Soy un oficial. Estaba sentada en un closet. No me imagino lo aterrada que pudo estar. Oye, ¿te encuentras bien? Tenía tanto miedo que no quería salir del closet. ¿Estás asustada? Solo nerviosa. Quería asegurarse de que Jody le estaba dando permiso de hacer eso. Tenía hambre horas después de que los primeros rescatistas se sentaron y trataron de hacerla sentir cómoda. Se comió una pizza entera. Esta niña de 9 años, ya con el estómago lleno, decidió salir voluntariamente e ir al hospital para que pudieran revisarle sus heridas. No hay palabras para describir cómo no puedes ponerte en el lugar de alguien que le haría eso a un niño. Ruby y Jody, un culto de pecado e influencia. El método Hildebrand. ¿No hay otros niños además de ella? No. Mientras esto ocurría, la policía consiguió una orden de cateo y detuvieron a Ruby y Jody. Bien, pon las manos en la espalda, por favor. Hicieron una búsqueda exhaustiva en la casa para buscar pruebas de maltrato infantil. Vieron un bote de basura en el baño lleno de papel film y encontraron una mezcla de miel y pimienta cayena. El niño tenía lesiones por las esposas que estaban envueltas en papel film y luego con cinta americana. Y después descubrimos que para tratar sus heridas, en lugar de ponerle un antibiótico, le ponían miel y pimienta cayena en las heridas abiertas. Y luego encontraron lo que parecía una caja de seguridad.
y cuando la abrieron era un cuarto de pánico. En este cuarto de pánico encontraron las esposas en la cuerda que el niño dejó en una recámara el día anterior cuando escapó. Entonces, es claro que después de escapar, Jody regresó a la casa y trató de ocultar la evidencia del maltrato. Shelby Lofton se enlaza desde el condado de Utah. Les voy a hablar un poco sobre esta historia. Trabajo para las noticias de KSL, que está en el mercado local de noticias de Salt Lake City. Justo antes de nuestra reunión editorial matutina, escuché que algo había pasado con Ruby Franke. Compartí con la sala de redacción que solía ver el canal familiar de vlogs de Ruby y que pensaba que debíamos revisarlo. Y mi encargada dijo, necesitamos investigar ya. Tomamos el helicóptero en ese largo vuelo hacia el trecho de Utah, hacia Ivins. Y nos acercamos a la policía y tratamos de conseguir toda la información confirmable que pudimos. Supimos que se habían llevado de la casa a los 2 hijos Franke más pequeños hacia el hospital y que la policía sospechaba de Ruby y Jody Hildebrandt por maltrato demasiado grave. ¿Cómo llegaron a esto? Y luego pensé, Ruby tiene 6 hijos. Sherry y Chad están fuera de la casa en este punto, ya son adultos. Pero, ¿dónde están los otros 2 hijos menores? Así que le pregunté a la policía y me dijeron que eso era parte de su investigación. Todavía estamos buscando a 2 hermanos. Aún se consideran en peligro. Adelante, vamos. Ve rápido. Voy rápido. ¡Departamento de policía! Hola, Sal. Revisen cualquier lugar donde un niño maltratado pueda caber. Contenedores. Está bien. Muy bien, agárrenlo. Los padres son los sospechosos. Seguimos buscando a los otros hermanos de los niños. Servicios Infantiles tiene una orden para tomarlos bajo custodia. Hola, Pam, ¿cómo estás? Bien. Soy el oficial Hawkins del departamento de American Fork. Después de eso, supimos que las 2 hijas medianas, que ahora son adolescentes, estaban en casa de Pam Butcher. Descubrimos que era una socia cercana de Ruby y Jody. ¿Cómo fue que conociste a la familia? ¿Cómo se conocieron? ¿La familia Franke? Sí. Por un programa que se llama Connections. Y estos 2 niños no tenían daños físicos. Pero eso complicaba más el panorama. ¿Son estos los hijos de en medio? Ok. ¿Y por qué los separaron? Los oficiales llevaron tanto a Ruby como a Jody por separado para interrogarlas y preguntar qué estaba pasando, que los ayudaran a entender qué pasaba. No estoy tratando de ocultar nada, no trato de complicarlo. Esto realmente, si conoces todas las piezas, creo que tienes mucha empatía. Jody actuaba como si ella estuviera bien y los demás estuvieran mal. Soy psicóloga, he visto a gente enloquecer todo el tiempo. Lo entiendo. Estoy de acuerdo. Entiendo. Desearía que no lo hiciera. Lo hacen. Estamos aquí para hablar contigo de algunas cosas sobre tus hijos. ¿Vives por aquí o...? Tengo todo el día. Entonces, depende de ti si quieres hablarnos sobre lo que pasa. Tan pronto como Ruby se da cuenta de que es una sospechosa, ella decide callarse. Esperaré a mi abogado. Y cuando se involucra a una mamá, la primera pregunta es ¿dónde está el papá? ¿Cuántos hijos tienes, Kevin? Tengo 6 hijos. ¿Todos viven contigo o...? No,
No los he visto por más de un año. ¿A ninguno? No, a ninguno. Por un año. Más de un año. Recibimos una llamada del 911. Un niño de 12 o 13 años estaba tocando las puertas de la colonia pidiendo agua y comida. Se veía que Kevin estaba en shock al escuchar cómo se veían los niños y lo que pasaba. Estaba seriamente raquítico. Él tenía... ¿Qué significa raquítico? Delgado, esquelético, desnutrido, con falta de comida y agua para seguir con vida. Él tenía... ¿Perdón, qué? Fue muy evidente para nosotros que no había evidencia de que Kevin estuviera consciente del maltrato o fuera parte del maltrato infantil. Y hasta lo que nos compete no podemos ir más lejos. Súbase. Está bajo arresto. Va a ser por 2 cargos. Delito de segundo grado por maltrato infantil y negligencia, ¿de acuerdo? Había muchas capas en esta historia, había muchas preguntas y nos tomó un tiempo procesar eso. Nadie en la oficina había escuchado ni de Ruby ni de Jody. Entonces no pasó por nuestra mente que iba a ser un caso mediático de mucho interés. Hoy, acusaciones impactantes. Una mamá blogger de Utah con millones de seguidores fue arrestada. Ruby Frankie, del canal familiar A-Passengers. Tras las rejas, y junto a su socia, está Jody Hildebrandt. Jordan solo saltó del sofá. Acaban de arrestar a Jody y a Ruby. Empecé a recibir muchos mensajes, uno tras otro. Decían Ruby Frankie, y pensé, aquí vamos. Lo sigo llamando perturbador, pero es la única forma en que puedo describirlo. Cuando vi la razón de su arresto, estaba muy horrorizada. Los hijos de Ruby estaban atados y heridos. Demacrados y con heridas en todo el cuerpo. Este es uno de los peores casos de maltrato infantil que él y toda su oficina han visto. Como periodista, desde luego tengo alarmas que se activan. Como antigua espectadora, pensé, wow. Porque cuando dejé a la familia Frankie, ese matrimonio estaba intacto y nunca hubiera imaginado que Kevin no había visto a sus propios hijos en un año. ¿Cómo llegamos aquí? ¡Acción! Yo no sé si Kevin era un buen papá o no, pero sí sé que el veneno de Jody es real y que Kevin tiene todas las señales de él. Para controlar e imponer las enseñanzas de la organización a los niños con más eficacia, necesitas al hombre afuera. Y creo que por esa razón, Hildebrandt hizo eso con Kevin Frankie. Toma 1, acción. Nadie se había enterado de quién era el malo realmente. Era un lobo vestido de oveja que vio una oportunidad. Ustedes no tienen idea de quién es ella. No tienen idea. El patrón de los que hemos entrevistado parece ser crecer en la iglesia y luego el siguiente paso es ir a la BYU. Luego casarse parece ser como una trayectoria muy fluida. Sí, así fue mi experiencia también. Fui al BYU, conocí a mi esposa el primer semestre. Vivíamos en el mismo complejo de apartamentos. Entonces, un día, yendo a clase, yo estaba atrás en el autobús y se volteó y se presentó muy rápido. Nos pudimos conocer muy bien ese semestre y nos casamos poco después. Sí, fui a la BYU. Y después de eso me casé y luego tuvimos 2 hijas. En la cultura mormona la familia lo es todo. Es muy rápido. Conoces a alguien, te casas, tienes hijos, estás atado con el otro. Y esa es otra cosa cultural. Te casas casi con el primero que te lo pide. A veces te casas solo porque alguien te preguntó y fue el primero. Muchas de las relaciones que vi dejaban la felicidad personal a un lado porque tenías que hacerlo funcionar, porque te casabas aquí y en la siguiente vida. Se ponen muchas expectativas en las personas jóvenes de la iglesia mormona. Pensar en la presión, las reglas y las expectativas. Hay mucha culpa que viene de no vivir
en esas cosas. Y es tanta la culpa que te mantiene a raya, sobre todo la juventud. Mis primeros recuerdos están mezclados con la iglesia. Siempre nos enseñaban esas historias de obediencia y de cómo Dios te bendecía. Para mí, ser obediente lo era todo. Creía en todo lo que me enseñaban ahí. Mientras estudiaba en la BYU, conocí a la hija de una familia mormona de prestigio. Pasamos como 3 semanas juntos cada día. Y luego me dijo que tuvo una señal de Dios de que tenía que ser su esposo. Fui honesto con ella, le dije todo de mi vida personal, de mis inseguridades y traumas y desafíos, porque cuando eres víctima de abuso sexual sientes como que ya no eres inocente. Eso pasó cuando estaba en los Boy Scouts de América. Él tenía 25 y yo 14. Ni siquiera podía procesar lo que me estaba pasando. Me derrumbé y le conté a la iglesia sobre el abuso sexual que estaba ocurriendo. El líder principal enfatizó en el teléfono lo importante que era que no dejáramos que otros supieran lo que pasó. Una vez que eres consciente del abuso infantil, necesitarás ayuda para determinar si la información debería mantenerse confidencial o si la ley requiere que se reporte a las autoridades civiles. Incluso me hizo prometerle por teléfono que no le diría a mis padres. Y luego solo dije, no, eso no funciona para mí. Hay algunas personas en una cultura conservadora que creen que exponer la verdad no es importante si daña a una institución que se supone que es muy sagrada, como la iglesia o los scouts. Tuve mucha suerte. Mis padres dedicaron cientos de miles de horas tratando de arreglar los daños que estas personas habían hecho. Y con toda la ayuda de mis padres, después hice una demanda en contra de los Boy Scouts de América. Luchamos por años solo para que se convirtiera en esta terrible pesadilla. 2 años después terminé firmando un acuerdo, pero no tenía idea de que mi historia provocaría una reacción en cadena para mí. Al tener toda tu vida personal expuesta en todos lados. No puedo explicar lo traumático que fue, y eso causó muchos problemas en la relación con mi esposa. Al venir de una familia que estaba muy arriba en la iglesia, tuvo algunos problemas de control y etc. Y cuando vino conmigo y me dijo, deberíamos tomar terapia, yo pensé, es una gran idea, lo haremos juntos y las cosas mejorarán. La reparación del daño causado por abuso debería ser privada y confidencial, con un líder sacerdotal confiable y con la ayuda profesional que él recomiende. En la iglesia mormona es muy común que si tienes algún problema, vas a hablar con tu obispo sobre eso. Y lo que hace es darte un consejo o decir, ¿sabes qué? Creo que esto me sobrepasa y voy a remitirte a terapia. Fuimos con el obispo y el obispo dijo, tienen que ir con Jody Hildebrand. Y lo hicimos. Y fue cuando Jody Hildebrand destruyó mi vida. Tú puedes cambiar. Puedes cambiar. No tienes que cargarlo el resto de tu vida. La primera vez que conocimos a Jody fue en un grupo de parejas. Llegó y era muy carismática, como la conductora de un show. Todos volteaban a verla para que dijera la última palabra de todo. Todos son hijos de Dios. Soy una hija de Dios y usted... Jody empezó a hablar de las personas superiores en la iglesia. Personas famosas a las que ayudó, confiaban en ella para obtener la verdad. Empezó a contar estas historias divertidas relacionadas con áreas privadas que no son dañinas, y eso relajaba a las personas y empezaban a hablar. Luego empezaba a contar ejemplos públicos en pequeños grupos privados de gente en negación y que se ríen contigo y con todos. Supongo que estaba en negación, ¿sabes?
Y algo que Jodie enseñaba todo el tiempo es que la relación tiene que acabar antes de que pueda renacer. Y eso es algo muy simbólico del cristianismo, que algo tiene que morir antes de poder resucitar. Estas historias sobre cómo con el tiempo pasaríamos este momento donde habría una cantidad de tiempo sin sexo y todo, y luego renaceríamos y poco a poco nos llevarían a ese punto con diversión y carisma. Y empezó a mostrar todo el éxito que las personas tenían al seguir esto. Empecé a ver que las cosas cambiaban con mi esposa. Y empecé a pensar, hey, esto es muy bueno, esto de verdad podría mejorar nuestra relación. Oh, vamos, tiene su corazón. Me han preguntado si fui con Jodie Hildebrandt para terapia de pareja. La respuesta es no. De hecho, fui voluntariamente para trabajar en mi persona. Tuve mis golpes y caídas en la niñez y en la vida adulta joven. Entonces siempre estuve interesado en la terapia. Me gusta grabar cosas y música aquí y allá. Y de hecho estaba haciendo un show y salió demasiado bien, pero había mucho ego por tener la atención y recuerdo cuando acabé el show y tomé fotos, me sentí fuera de lugar y quería deshacerme de ese sentimiento antes de que se descontrolara. Un día estaba hablando con un amigo mío y mencionó a Jodie Hildebrandt. Vi algunos videos de ella y como padre de 3 hijas, creo que lo que más me convenció es que amaba que era una mujer fuerte, con una gran entrega, tenía una gran presentación y quería aprender más en ese momento. Toma un momento para verte a ti mismo. Ve la manera en la que la humildad se ve en ti. Observa si es algo a lo que resistes. Lo primero que haces en una terapia 1 a 1, y de verdad disfruté mi primera reunión con Jodie, tomó un gusto por mí, y entonces había comodidad con ella. Al principio era muy buena en ayudar a sentirte seguro y a desarrollar confianza al preguntar con qué batallas más. Supongo, así empieza a entender dónde están tus puntos débiles. Y te pregunta algunas cosas privadas como masturbación o pornografía o cualquier relación sexual y luego pone presión en eso. En la transgresión sexual, el alma está en juego. Lo que una persona promedio considera un comportamiento normal, normalmente se llama pecado en la iglesia. Solo crea mucha culpa sexual por tener sentimientos o experiencias sexuales normales. Por años, la Iglesia mormona enseñó que la masturbación está cerca del asesinato. Los riesgos son muy altos. Tu vida eterna y tu familia eterna están en juego. Y es claro que Jodie Hildebrandt pudo usar esto como ventaja. Lo primero que el adversario hace es desconectarnos. ¿Qué creen que hace la culpa? La culpa es la emoción maestra. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me encanta mucho eso. Y también criaron a Jodie en la iglesia. Entonces, todo lo que Jodie decía tenía sentido al principio. Esta es la invitación, no solo del fin de semana, sino para toda la vida. Hacer el alma más fuerte que la carne. Las personas con las que Jodie trabajaba quizá no sabían su historia. Tuvo un divorcio complicado, la separaron de sus hijos y tiene algunos patrones de no poder mantener relaciones básicas. Y luego ella da consejos de eso. Mi vida ha sido muy difícil. No hubiera aprendido esto si no me hubiera arrodillado con el corazón. Y entiendo, y los invito a vivir esta experiencia y no llamarla mala. 3 meses después de la primera sesión, todo cambió sutilmente. Mi esposa estaba aprendiendo de Jodie a empezar a limitar la comunicación que teníamos como pareja. El daño y la desconexión que ocurren es porque la lujuria afecta tu sistema emocional espiritual. Yo sabía de Jodie Hildebrandt antes de que apareciera en noticias nacionales. Muchos de sus clientes anteriores terminaron después en mi oficina tratando de revertir el daño hecho por su estilo de tratamiento. Tiempo después, Adam empezó a llamar y a decir, esta terapia de verdad es rara. Adam no sabía en lo que se estaba metiendo.
Después Jody quería convencer a mi esposa de que teníamos que ir con ella todos los días. Teníamos mucho dinero de la liquidación y le pagábamos miles y miles de dólares a Jody regularmente. Jody sabe hacer dinero. No tardó en darse cuenta de que podía dar terapia a una persona durante 1 hora o ganar 10 veces eso con un solo grupo. Gracias por venir hoy. De verdad agradezco que estén conmigo esta noche. Literalmente he hablado con docenas y docenas de víctimas de este patrón que Jody Hildebrandt imponía sobre estas familias. Logró rápido que el esposo se confesara por la masturbación y pornografía, y estoy seguro de que hizo eso con Kevin Franke. Estaba trabajando en eso y buscando ayuda con la pornografía. Tuve un progreso maravilloso. ¿Tú mismo te diste cuenta de que necesitabas ayuda y que no estaba bien, o Jody los ayudó a darse cuenta de eso? Jody vio que necesitaba ayuda. Jody Hildebrandt era una de las expertas mormonas para tratar la pornografía y la masturbación como adicción. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días desarrolló su propio programa de 12 pasos para el comportamiento adictivo. Básicamente adoptaron el modelo de Alcohólicos Anónimos para tratar de capitalizar con la idea de la pornografía y la masturbación como adicción. Y no importaba si estabas viendo mucha pornografía o si te masturbaste una vez el último mes, te mandaban a este programa. Jody trabajó dentro del sistema de la Iglesia de los Santos. Aprendió a cómo manejar el sistema, a cómo ser referida y cómo ganar confianza. Intenté ser perfecto toda mi vida, pero a veces luchaba con la pornografía. Y sabía que la iglesia mormona enseñaba que la pornografía y la masturbación eran el pecado cercano a matar. Pero en este tiempo no había visto pornografía ni me había masturbado por meses y meses y meses. Pero Jody seguía queriendo que tuviera un patrocinador y que empezara a ir a este grupo de adictos sexuales. No quiero que piensen que mientras se detenga el comportamiento ya cambiaron, porque eso no es un cambio real, eso es sobriedad. En estas familias, el esposo tiene que inscribirse en la terapia individual muy costosa de Connections por el pecado de pornografía y masturbación, y luego a los grupos de apoyo de recuperación en línea y presencial. Algunos graduados impartían el programa terapéutico de Jody, muchos de los cuales no tenían licencia o no eran profesionales de la salud mental. Necesitas ayuda profesional y los grupos de 12 pasos y respaldo, porque esas son las personas que de verdad entienden cómo ayudarte en este proceso con precisión. Hasta hoy no sé cómo mi esposa encontró a Jody Hildebrandt, quién la recomendó o qué pasó, pero empezó a ver a Jody por razones personales. La compuerta se abrió en mayo de 2016. Fue cuando ocurrió el cambio repentino en mi vida. Por ese tiempo tomó mi laptop y empezó a buscar pornografía. No encontró nada, no veía pornografía, pero luego dijo, aunque no eres adicto a la porno, debes ser adicto a algo más. Podrías ser adicto a comer helado, podrías ser adicto al enojo. Literalmente puedo hacerme adicto a lo que sea, a lo que decida hacerme adicto. Tenía a todos siguiendo esta idea imaginaria y abstracta de que podía curarte. Sabía cómo manejar tu cerebro para que eso pasara. Lo que vi en ese ambiente grupal es que había hombres en sus 50s, otros en sus 70 y de repente alguien de 15 años. Luego alguien que cometió un crimen atroz, en mi opinión, se lleva a este grupo. Todo se categoriza en la misma esfera, supongo. Soy un tipo difícil, pero llegó a mí. Y ahora piensas que eres este monstruo porque te masturbaste o viste en Instagram a una mujer usando bikini y entonces sigues regresando, revisas el sistema nervioso y se destruye con culpa. Un chico tuvo problemas de incesto. Otro empezó a hablar de que era exhibicionista y de que tuvo víctimas.
El siguiente dijo ser un voyerista y que también tenía sus víctimas. Pero Jody le dijo que era un problema en su cabeza y que el contexto no importaba. Y nos trataba como que éramos iguales y teníamos el mismo problema. Si eres consciente y eres lujurioso, las consecuencias van a ser considerables para ti. De hecho, dijo que era el peor adicto de todos. Y por eso estaba perdido. No podía funcionar, no podía pensar. Esto detonó el trauma que tenía como víctima de abuso sexual. Luego le dije a mi esposa, ya no quiero seguir aquí. Fue cuando nuestros problemas empezaron a ser más graves. Cuando estaba en Connections, Jody me enseñó la sexualidad como la desgracia de toda la existencia. Los hombres son el problema por ser lujuriosos. Se le enseñó a la esposa a retener cualquier intimidad sexual, incluso la intimidad emocional del esposo. Jody decía que las mujeres controlan el sexo y que tenemos que usarlo para asegurarnos de que se vive la verdad en nuestra relación. La verdad es sobre los límites. Un límite tiene que ver con lo que voy a hacer, no con lo que alguien más haga. ¿Cómo los detienes? Tú te alejas. Jody hizo que mi ex me mandara un contrato que necesitaba firmar para que siguiéramos juntos. Decía cosas como, todavía puedes vivir en la casa, pero no puedes dormir conmigo, no tengo que hacer nada contigo por como 3 años. Si quieres que nuestro matrimonio continúe, tienes que firmar aquí. Eran los papeles de divorcio. Mi esposa implementó todos los principios de Jody. Estaba usando la separación para forzarme a convertirme en un seguidor de Gillibrand también. Mandó una lista de peticiones a las que me tenía que apegar para evitar una separación permanente o evitar el divorcio. Las peticiones eran asistir a la clase de Connections de Jody. Asistí al programa de 12 pasos, encontré un respaldo. Jody tenía un desdén increíble sobre la idea de los hombres. Lo que veía era separación constante. Todo lo que quería era separar hombres y mujeres. Haría lo que fuera para vivir en el mismo cuarto que mi esposo y le está diciendo a otra mujer que saque a su esposo. La separación es el principio de la verdad. Y la separación es algo necesario para convertirse en personas que viven en la verdad. Después me rehusé a ir con Jody, pero mi esposa continuaba yendo. Después mi esposa dijo, si no aceptas estas enseñanzas, voy a buscar a un nuevo papá para mi hija. Eres reemplazable, necesito a alguien que también sea discípulo de Jody. Cuando vives en la verdad, las cosas son claras para ti, aceptas el dolor y dejas ir. Este fue un momento muy efectivo de parte de Jody para crear separación y aislamiento. Todos empezaron a enloquecer y se derrumbaron. Ni siquiera sabías qué Jody ibas a encontrar. A veces era una persona amorosa y en otras ocasiones solo sentías esta oscuridad dentro de ella. Debes entenderlo, cariño, que me voy a comprometer y si aparece algo que considere más importante, entonces haré eso. No sé cuántos estarán casados, pero es lo que deben decirles. Cuando los niños se fueron, ¿Ruby los tomó a todos? Sí, ella se quedó en casa y yo me mudé. Entiendo. ¿Y alguna vez trataste de buscar a los niños, de ir a la casa o hubo...? No, seguí el acuerdo de no separación que hicimos. Entonces, ¿cómo fue su separación? No hay un límite de contacto. ¿Tenías una orden de restricción? ¿Orden? No, esto era entre mi esposa y... ¿Ella te pidió que no contactaras a los niños? Ruby me pidió que dejara la casa. En los días posteriores al arresto, escuché diferentes recuentos de personas que decían que eran víctimas de Jody Hildebrand. Esto hizo que la parte de Kevin Franke se hiciera más clara, pero seguía haciendo las cosas con mucho escepticismo. Sigue siendo difícil para mí creer que este padre de familia estuvo lejos durante el maltrato de sus hijos. Entonces decidí tocar la puerta del vecindario de Springville, que es donde la familia Franke vive. Y fueron los vecinos los que me dijeron, bueno, sabes que Jody Hildebrand se mudó, ¿no? Y yo dije, ¿qué?
ella vive en Ivins. Y dijeron, no, Jodie se mudó hace unos meses, tal vez hace un año. Es confuso, pero se mudó. Sí, vivió en esa casa con ellos en Springville. Está ahí con Ruby y Kevin se fue. Nunca viene a ver a los niños, ¿no? Nadie sabe dónde está Kevin. En marzo de 2021 fue cuando, después de una conferencia en St. George, todo el círculo interno de las personas que estaban ahí como entrenadoras de salud mental y todo referente a eso, estaba Ruby y un montón de otras personas con sus cónyuges. Más tarde salimos como a una cena y fue ahí donde Jodie de verdad se abrió con las mujeres en una conversación privada de que creía que figuras sombrías le estaban atormentando y persiguiendo cada noche. Ruby estaba segura de que podíamos intervenir y ayudar a Jodie. Fue entonces cuando Ruby dijo que podíamos llevarla a nuestra casa. En el momento en que entró en mi casa, empezaron a ocurrir las cosas más raras, luces prendiendo y apagando, sonidos de personas caminando en las paredes y a través del techo, cosas flotando alrededor y solo fue algo raro. Tengo que decir que soy alguien inteligente. Soy ingeniero. Soy profesor de universidad. No puedo explicar alguna de las cosas que pasaron. Hablaba en diferentes lenguas. De verdad fue aterrador. Pero las voces decían, ella es nuestra, no la dejaremos ir. Es mía. Me voy a casar con ella. Creía que Satanás la quería como su esposa. Jodie tenía tanto poder sobre Kevin y Ruby que se convencieron lo que Jodie decía de que la atormentaban demonios o diablos. Y su convicción en Jodie hizo que ellos también vieran esas cosas. Incluso Kevin llega a decir, soy un ingeniero, soy una persona muy lógica, es lo que dijo en otras palabras, y aún así no puedo explicar lo que veo. Puede que sea ingeniero, pero su sistema de creencias aún se inclina a ver lo fantástico o increíble, porque ve a Jodie como una autoridad en esto, una autoridad moral, cuyas visiones son reales. Yo pienso que creían que ayudaría a sanar al mundo y a enfrentar el mal con sus enseñanzas. Siempre que empezaba a entrar en trance y a ser poseída, Ruby se levantaba y la vigilaba. Hasta que un día Ruby dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar a dormir ahí. Es un poco raro, pero bueno. Y fue entonces cuando empezaron a dormir en la misma cama. Sin una explicación, después de entrar en esta relación nada ética con toda la familia Frankie, Jodie se mudó a la casa de los Frankie y luego convenció a Ruby de que ella y Ruby necesitaban dormir juntas en la misma cama, y por si no fuera lo bastante inmoral y horrible para cualquier profesional de la salud mental, Kevin terminó siendo echado de su propia casa. El 20 de julio del 2022, Ruby se fue de viaje con Jodie y Pam hacia Arizona. Cuando regresó de ese viaje, antes de meter las maletas a la casa, me llevó de adentro y dijo, quiero hablar contigo, y fue cuando me pidió que me fuera. Los vecinos me dijeron que notaron que Ruby se había ido durante días, pero que veían la cara de los niños en las ventanas. Entonces supieron que los niños estaban solos y de verdad estaban asustados y preocupados por el bienestar de los niños. Al mismo tiempo, supieron que Sherry Frankie, la hija mayor de Ruby, había llamado a servicios infantiles para pedirles que vieran a sus hermanos. Hola, me llamo Sherry Frankie. Mis 4 hermanos menores viven en Springville y mis vecinos dicen que los han visto solos en casa por 4 o 5 días.
Entonces, tomando esto en cuenta, el abogado de Kevin dijo, no, él tiene su propio apartamento. Y Jody le dijo que tenía que estar aislado para reflexionar sobre su comportamiento y trabajar en él mismo. Y básicamente fue la decisión de Ruby si regresaría a casa y cuándo lo haría. Y yo solo me pregunto, ¿cómo hace un hombre eso? ¿Cómo un hombre puede alejarse solo con esta petición? ¿No quieres luchar por tu familia? Cuando hacemos una investigación y tratamos de entender lo que ocurre en el mundo, la información sobre antecedentes negativos es muy útil para nosotros. Teníamos estas piezas de evidencia y luego Jesse vino y nos ayudó a ponerlas juntas en un rompecabezas. Conocimos a las ex esposas de nuestros participantes. Todas se negaron a opinar en la grabación o a participar en el documental. Esta serie documental explora la dinámica compleja de familias afectadas por las acciones de Jody Hildebrandt. Es importante reconocer que mientras destaca sus patrones de manipulación y daño, estas historias involucran múltiples perspectivas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dijo haber terminado su relación con Hildebrandt en 2012, después de que suspendieron su licencia. Sin embargo, ex clientes reportaron al magistrado de Salt Lake que algunos obispos seguían remitiendo a personas con ella después de eso.